Dice, después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vuelta al monte Seir. El verso 3 dice que Dios les dijo, bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte. Volveos ahora hacia el norte. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar, siéntese. Recuérdese que estos libros usted lo puede comprar para ir siguiendo cada una de las enseñanzas y también aprendiendo, edificándose con los estudios. Hoy nos toca estudiar entonces este monte. Fíjese que la orden para Israel había sido caminar, que caminaran hacia Canaán, la tierra prometida. Ahí estaban las promesas de Dios para Israel. Y lo que debían de hacer era caminar hacia esta tierra. Pero fíjese que hubo obstáculos donde Israel se detuvo. Usted sabe recordar que Israel en un viaje que tenía que hacerlo aproximadamente en 11 días, dicen, 11 jornadas, ahí permaneció 40 años en el desierto. Pues este monte, fíjese, el monte Seir fue uno de los obstáculos para Israel, porque ahí se entretuvieron, comenzaron a dar vueltas. Y fíjese que dice Isaías 45:22, volveos a mí y ser salvos. Dice, porque el creyente debe volverse a Dios, es decir, fíjese, conocer la doctrina de Dios, conocer los propósitos de Dios y dejar la vida de Egipto, la vida del mundo atrás y caminar hacia las promesas de Dios. Por eso dice ahí el Señor, volveos a mí y ser salvos. Ahora, si miramos este monte, su significado del monte Seir, vamos a mirar cosas muy interesantes para nosotros. Porque en hebreo, ahí está, miren, en hebreo, se lo puse en hebreo, pero el significado, fíjese que es áspero. Diga conmigo, áspero. Dice que eso es falto de suavidad, al tacto, por ejemplo, una cosa, pues. O usted le da la mano a alguien y siente una mano así media rasposa, áspera, le falta suavidad, le falta crema, no se puso crema. Y también significa que no es amable, refiriéndose a una persona. Fíjese que es raspante así como una lija. ¿Conoce las lijas? Sí, es para raspar la madera, por ejemplo. Pero una lija de 60, de 80 no es tan suave, fíjese. Pues quiere decir, Seir quiere decir raspante. Quiere decir también tosco. Y esto es algo sin pulir. Y si se refiere a una persona, fíjese que es una persona sin doctrina, carente de cultura. Y también es rudo. Y el rudo es el que tiene, fíjese, dificultad para percibir, para aprender. En otras palabras, es un poco burro. Es duro para aprender.
Ahora fíjese que el Señor, porque esta enseñanza, fíjese, es con respecto a la consagración. El Señor nos llamó para que nos consagremos a Él, a la consagración. La consagración, acuérdese que la consagración, fíjese que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios escogió personas. Por ejemplo, le dijo a Moisés: conságrame a Aarón y sus hijos para el servicio del sacerdocio. Dice la ley: todo primogénito será consagrado al Señor. Ahora, este monte, fíjese, este estudio es con respecto a la consagración. Nosotros hemos sido llamados para consagrarnos, es decir, el consagrado es uno que se aparta. Por eso Dios apartaba a ciertas personas, los apartaba para su servicio. Y ahora para nosotros en el Antiguo Testamento, fíjese que dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire el que está a su lado, aunque usted no lo crea, ese es parte de la nación santa, el escogido. Entonces, fíjese que el Señor nos llamó para consagrarnos. Acuérdense que la consagración la hace el creyente. Es el creyente el que toma decisiones sobre su consagración a Dios, de apartarse para Dios. Y la santificación la hace el Señor. Pues mire este monte, hermano. Mire este monte, cómo lo mira. ¿Verdad que no lo mira muy suave, como para ir a correr ahí, no? ¿Verdad que no? Fíjese que es un monte que necesita, si usted va a construir, por ejemplo, algo ahí, necesita trabajarlo. Ahora mire los significados. Fíjese que el Señor nos llamó para que nos consagráramos y trabajarnos. Porque así como ese monte, fíjese, hermano, acuérdese que Dios no se equivoca. Así más o menos somos nosotros, ásperos, raspantes, toscos, rudos. Entonces en la consagración, cuando usted viene al culto, viene a la obra de Dios, trabaja en la obra de Dios, se dedica a la obra de Dios, entonces es cuando Dios tiene la oportunidad de pulirlo, de trabajar al creyente. Por eso este monte, fíjese, es la consagración para nosotros. No dar vueltas al monte, sino dejarnos, no caminar. Porque en la consagración nos estamos dejando trabajar por el Señor. Pero fíjese que hay más significados, no solamente áspero, raspante, tosco, rudo. ¿Quiere mirar lo demás? ¿Sí? Bueno, recuerde que al final hay tiempo para preguntas. Si a usted le queda una duda sobre el tema, entonces puede preguntar. Y recuerda, tenga en mente que este monte es la consagración para el creyente. Entonces, otro de los significados, fíjese que es lleno de pelos. Pero fíjese que esto está relacionado con las manchas de la piel, con las manchas de la piel por lepra. Y entonces la lepra, yo creo que ya la mayoría sabemos que la lepra significa el pecado. Para nosotros es el pecado. Siempre que oye hablar de lepra en la Biblia, para nosotros es el pecado. Entonces fíjese que hay creyentes que no avanzan porque se deleitan en el pecado. Es decir, se deleitan dándole vueltas. ¿Qué decía el primer verso que leímos? Fíjese que decía que por muchos días dieron vuelta al monte Seir. Dieron vueltas. Entonces el creyente, fíjese, se deleita en el pecado dándole vueltas.
no se atreve a dejarlo para avanzar a los planes de Dios. Porque cuando se le da vuelta, fíjese, cuando Israel estaba dando vuelta a este monte, no estaba avanzando fíjese, estaba gastando su energía y su tiempo, pero no avanzaba hacia las promesas de Dios, no caminaba. Entonces así es el creyente que se deleita en el pecado, le da vueltas y no avanza hacia las promesas. Pero mire también lo que significa. Fíjese que significa un pelo. ¿Y sabe qué quiere decir un pelo? ¿No? Un pelo, fíjese que es algo insignificante. Porque por ejemplo, si yo le diría, hermano, ¿me regala un pelito de su linda cabellera? ¿Verdad que no tendría problemas para dármelo? Algunos me decían, hermano, un puño arránqueme ahí porque 10, 20, 30. ¿Cuántos quiere? ¿Verdad? Bueno, algunos. Voltea aquí, derecho para acá, hermano. No voltea a mirar a nadie, para que no descubra quién dice esa frase. Otros me dirían, hermano, yo si te doy uno, te lo vendo a $10. Porque en mi cabeza están escasos. Pero para nosotros, fíjese que es algo insignificante, pues. Y algo insignificante se aplica a las cosas, a pequeñeces, cosas que a veces no las miramos importantes. Sin embargo, fíjese, son cosas que van a estorbar al creyente para caminar. Es decir, esas cosas pequeñas nos pueden estar haciendo dar vueltas sin avanzar hacia las promesas de Dios. Entonces, entretienen al creyente, estorban al creyente. Y nos hacen dar muchas vueltas. Y fíjese que al final nos vamos a dar cuenta que esas cosas no servían para nada, hermano. No nos dejaron avanzar y ni siquiera nos sirvieron en la vida terrenal. Entonces, por eso tiene el significado de un pelo, algo insignificante, cosas pequeñas. Que nos corresponde a cada uno, fíjese, analizar dónde nos estamos entreteniendo con cosas insignificantes. Y hay más, fíjese que también es peludo, melenudo y descuidado. Ahora el creyente descuidado, hermano. Fíjese que el creyente descuidado es aquel que comienza a descuidar la lectura de la palabra. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Antes de este día. Yo sé que muchos me dirían, hermano, el viernes estuve leyendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos libros? No, el verso que leyó el pastor cuando predicó. ¿Verdad? Fíjese que se descuida la lectura de la palabra. Se descuida la oración. Mire cuántos no vienen a las 7:15 para no orar 15 minutos. Fíjese que cada culto hay 15 minutos de oración. Y muchos tratan de evadir ese tiempo para no orar. Se deja, hermano, y si la oración usted la deja por un lado, ¿qué será la intercesión? ¿Con qué razón no lo miro los jueves intercediendo? Se descuida la alabanza, fíjese, hermano. El creyente descuidado, descuida la alabanza a Dios.
Y en lugar de meterle más alabanza ahí en su carro donde usted escucha música, alabanza para Dios, le comienza a meter corridos prohibidos. Porque, porque fíjese, hermano, que el creyente se descuida. Y también nos descuidamos en congregarnos. De repente usted se hace creyente cada 8. Y de repente, como dicen los salvadoreños, es que iba a decirlo como los de Guatemala, pero otro día me miraron todos al mismo tiempo. Me dio miedo. De repente se comienzan a congregar cada año, cada vigilia del fin de año. Entonces hay un descuido, fíjese, que puede tener el creyente. Se descuida. Ahora dice Números 6:1, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, dice el verso 5, durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Dice que dijimos que era lleno, uno de los significados es lleno de pelos. Pues fíjese que había una ley que era la ley del nazareato. El que era el que se apartaba para Dios. Era el que se consagraba para Dios. Y ahora, con permiso de Sansón, pero aquí el más peludo de la Biblia es el Sansón. Vamos a tener que hablar de él. Dice Jueces 13:24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Aquí está el nacimiento de Sansón, que fue nazareo para Dios. Es decir, Dios le dio este privilegio, fíjese, de apartarse para él. Pero dice Jueces 16:4, después de esto sucedió que se enamoró. Fíjese, Sansoncito creció y se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Dalila. Y ahora, escuche esto, hermano. ¿Usted se quiere casar? Le hablo a los que no están casados. Usted se quiere casar, mire, tenga cuidado, hermano, porque Sansón se enamoró de una mujer de la cual no se debía de enamorar. Miremos primero lo que dice el significado en hebreo de Dalila. Fíjese que es perecer, languidecer, disminuir, debilitarse. Este es el significado de Dalila. También es poca fuerza, impotente, poco convincente. Fíjese que Sansón se enamoró de esta mujer. Pero fíjese, ¿qué tenía que ver un escogido de Dios? Fíjese que Sansón todos sabemos que era un hombre fuerte. Cuando el Espíritu venía sobre él, hermano, hacía tremendas cosas Sansón. Se le venía una tremenda fuerza sobre él. Entonces, Sansón, un hombre fuerte, y Dalila, ¿qué es el significado? Una debilucha, de poca fuerza. Fíjese que Sansón era nazareo.
nazareo de Dios, y la mujer era una filistea. Dice que ahora miremos donde ella vivía. Ella vivía en el valle de Sorek. Y Sorek quiere decir enredadera. ¿Conoce la planta trepadora? ¿Sí? La que crece por las paredes, así ve, o por algo, si está cerca de un poste, un árbol, comienza a crecer y parece como un gato que va agarrándose ahí para arriba, va creciendo, conforme va creciendo se va subiendo, donde encuentra algo para subirse, ahí se sube. Fíjese que eso quiere decir, y era el lecho de un río seco de Palestina. Ahora fíjese que el creyente debe de tener cuidado, hermano, con el yugo desigual. ¿Se recuerda usted que el pastor nos ha enseñado que todo yugo se puede sobrellevar? Menos uno. ¿Cuál es? ¿Qué yugo no se puede sobrellevar? Yo sé que usted lo sabe, pero no lo quiere reconocer, ¿verdad? Los solteros no lo quieren reconocer. Peor si andan enamorados de una filistea. El yugo desigual que no se puede sobrellevar es el yugo de la fe. Mire, si usted come pupusas y se enamora de un taquero, y no porque haga tacos, sino porque los come, ese yugo se puede sobrellevar, hermano. Después van a juntar los tacos con las pupusas y van a cenar bien chidos los dos. Se puede sobrellevar. Mire, todos los yugos se pueden sobrellevar. Aún si usted no habla el mismo idioma de la persona que se enamora, se puede sobrellevar. Porque tiene las manos y comienza a aprender a hablar con las manos. Puede aprender el idioma. Pero el yugo de la fe, si usted es creyente y tiene su fe puesta en Jesucristo y el otro no, eso no lo va a poder sobrellevar, hermano. Porque ¿sabe por qué? Porque usted está en el área de la luz y el otro está en el área de las tinieblas. Entonces el cónyuge le va a decir, usted va a decir culto y el otro va a decir baile. No lo va a poder sobrellevar. Entonces así estaba Sansón, fíjese, que se enamoró de Dalila. Entonces esto, fíjese, lo hizo dar vueltas. No va a poder caminar el creyente porque va a dar vueltas. Va a dar vueltas y no va a avanzar hacia las promesas de Dios. Entonces hay creyentes, fíjese, que no consideran de quién se enamoran. Entonces se dejan llevar por sus deseos carnales. Y fíjese que esta mujer era de Sorek. Y es un río seco, que quiere decir donde no hay agua de Dios. ¿Qué va a hacer un creyente donde no hay agua de Dios? Donde no corre la palabra de Dios, donde se va a secar. Mire que son dos cosas contrarias. No puede el creyente sobrevivir ahí. Pero así le pasó a Sansón. Entonces estas cosas, fíjese, hermano, impiden consagrarse al creyente. Impiden consagrarse, entregarse al creyente. No va a avanzar, lo que va a hacer, va a dar vueltas al monte, seguir ahí. No va a alcanzar las promesas de Dios. Fíjese que Sansón, mire Jueces 16,
19, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Dice el verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en prisión. Mire hasta dónde llegó Sansón. Dice que cuando despertó, el Señor ya se había apartado de él. Por eso mirábamos que hay cosas insignificantes, fíjese, que nos parecen insignificantes, que no nos pueden hacer daño. Sin embargo, poco a poco eso va a ir caminando. Así le pasó a Sansón, hasta al punto, dice, que el Señor se apartó de él. Del consagrado Dios se apartó. Le sacaron los ojos, es decir, perdió la visión, las promesas de Dios. Y de siervo de Dios pasó a ser esclavo de los filisteos. Todo por entretenerse con una filistea. Entonces realmente no son insignificantes, fíjese, pequeñas cosas, porque van avanzando. El propósito de esas pequeñas cosas van avanzando en el creyente, hasta el punto de que el creyente puede perder las oportunidades que tiene. Ahora fíjese, miremos esto, cuidado con los habitantes de Seir, porque ahí había habitantes, ahí en Seir, en el monte Seir. Dice Deuteronomio 2:4, y da orden al pueblo diciendo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os tendrán miedo. Así que tened mucho cuidado. Dice el verso 5, no los provoquéis, porque nada, mire lo que dice, nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Ahora hay que tener cuidado, fíjese, con los habitantes, porque no solamente, fíjese, era el monte que ya miramos los significados, sino también los habitantes, porque los que habitaban aquí, fíjese, hermano, usted sabe que Esaú y Jacob eran hermanos, ¿verdad? Pues los habitantes, fíjese, eran los hijos de Esaú. O sea que eran los primos, hijos del tío Esaú. Pues fíjese que hay familia, fíjese, hermano, hay familia de sangre que pueden ser usados para que el creyente dé vueltas en el monte Seir. Fíjese que, hermano, que cuando uno se convierte a Cristo y ya no se persina, hermano, la familia hace todo lo posible por sacarnos del evangelio. No sé si a usted le pasó así, pero hay una oposición tremenda de parte de la familia, de la familia de sangre. Porque acuérdense que ellos dicen que nos volvimos herejes. Nos estamos oponiendo a la fe en la cual crecimos.
Entonces hay familia de sangre, fíjese, que se le va a oponer, va a hacer todo lo posible para que usted no camine, no avance, dé vueltas. Va a buscar detenerlo. Pero también fíjese, hermano, que está, y aquí sí, mire si tiene el cinturón, las sillas en los lados, para que se amarre bien, para que no se vaya a golpear en la turbulencia. Porque fíjese, hermano, que también está la familia espiritual. ¿Y sabe cuál es la familia espiritual? Mire el que está al lado. Ese es su bro o su sister. Y aquí está más tremendo, ¿sabe por qué? Porque fíjese, en la familia de sangre uno puede lograr decir, bueno, ellos pueden llegar al momento de que digan, bueno, este ya no va a volver para atrás, ya no va a regresar. Te pueden convencer de que nosotros tomamos esta decisión de seguir a Cristo, de seguir la enseñanza de la palabra, y puede llegar el momento de ya no molestarnos más. Pero los hermanos de la fe, eso sí tenemos que mirarlo todos los días, hermano. Y fíjese que hay creyentes que se han acomodado. Creyentes que se han acomodado y entonces pretenden estorbarnos para que no crezcamos, para que no avancemos. Buscan estorbarnos porque fíjese que muchos creyentes, hermano, pierden las promesas de Dios, pierden la visión. Es decir, se acomodan, fíjese, a tal grado que quieren que otros creyentes también se acomoden. Y esos son más tremendos, fíjese, porque están cerca de nosotros, están con nosotros, están entre nosotros, pero son acomodados, que no quieren avanzar, no quieren caminar. Entonces se convierten en una piedra de tropiezo para los hermanos. Porque se les acaba el interés. Fíjese, mire, hay creyentes que pierden el gozo de su salvación. Lo pierden, o sea, no se deleitan porque son salvos. Entonces usted le dice que es salvo, es así, yo soy salvo. En lugar de decir gloria a Dios, estaba muerto y ahora estoy vivo. No miran lo que tienen. Entonces con esos familia en la fe, fíjese, tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces no busca, fíjese, detenernos que vengamos a los cultos? Que participemos en la obra de Dios, en todas las actividades. Si hay alguien así, hermano, tenga cuidado con ese creyente, porque éste perdió el gozo de su salvación. Ya leímos este verso, ¿verdad? No los provoquéis, porque nada de os daré, ni siquiera la huella. Les compraréis, dice el verso 6, con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Dice el verso 12 de Deuteronomio 2, los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Saúl los desalojaron
y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Antes de los hijos de Esaú, fíjese que había otros habitantes, los horeos. Y los horeos, fíjese que el significado es moradores de cuevas, considerados como trogloditas. Fíjese que estos son personas bárbaras o crueles, y su raíz está en Chor, que quiere decir criaturas nocturnas. Hoy que es octubre, le va a salir uno antes de llegar a su casa. Pero estos, fíjese que habitaban esta tierra. Es decir, una tierra de habitantes, hermano, de habitantes que no quieren nada con Dios. Probablemente, fíjese que humanoides, dice Job, moraban en valle de terror. O sea que ahí asustaban, fíjese. Ahí estaba la Llorona, ahí estaba el duende tal y no sé cuántos más. Y vivían en cuevas de la tierra y de las peñas. Mire quiénes habitaban en la tierra de Esaú. ¿Con qué razón el Señor le dijo que no tomaran nada de ese lugar? Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Necios, mire cómo eran necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Porque hay lugares, fíjese, para el creyente donde tenemos que tener cuidado. Son lugares donde no vamos a avanzar, a caminar en las promesas de Dios. Dice Deuteronomio 2:22, tal como Dios hizo con los hijos de Esaú que habitan en Seir cuando destruyó a los horeos delante de ellos, y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy. Estos hijos de Esaú ahora vivían ahí en esa tierra. Dice Génesis 36:8, y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Dice el verso 30 de Génesis 25, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Ahora fíjese lo que hizo Esaú. Dice que Esaú, hermano, vendió su primogenitura. Ahí en el verso 31 dice, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Dice, el primogénito, fíjese, hermano, tenía la bendición de recibir doble bendición. Eran los escogidos para el Señor. Sin embargo, Esaú no valorizó esto, dice. Y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Mire lo que dijo este cuate. Mire lo que dijo el tío Esaú. Digo conmigo tío Esaú. Era tío de los descendientes de Jacob. Así hay tíos espirituales aquí también, hermano, que venden su primogenitura. Y Jacob dijo, júrame primero, y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Verso 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió, y
y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, mire, hermano, como creyentes, fíjese, hoy en día tenemos la oportunidad de alcanzar bendiciones. Pero puede llegar el momento, fíjese, como Esaú, de que se canse el creyente de la iglesia y que piense a mirar que no le sirve de nada, que está perdiendo el tiempo. Y es lo más valioso que hay, fíjese. Para los primogénitos en el Antiguo Testamento era algo muy grande para ellos. Eran los escogidos para el Señor. Y hoy en día cada nacido de nuevo es un escogido de Dios. Porque ¿quién puede nacer por su propia voluntad? Nacer de nuevo. Nadie, solamente dice la Biblia que no es el que quiere. Mire, ¿cuántos no buscan al Señor y no lo conocen porque no han nacido de nuevo? Pues Esaú, fíjese, que menospreció la primogenitura. Dice Primera de Crónicas 5:1, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Mire, otro que perdió esta bendición, hijo de Israel, de modo que no está escrito en la genealogía conforme a los derechos de primogénito. Dice que por profanar la cama de su padre, ahora que se puede interpretar, fíjese, hermano, como alguien que mira con desprecio lo que Dios le ha dado. Porque lo rechaza, porque no le mira ningún valor. Entonces el pecado, fíjese, hermano, el pecado puede hacernos perder los derechos. Dios, fíjese, el Antiguo de Nuevo, Dios le dio el derecho, dice la Biblia, de llegar a ser hijo de Dios. Pero lo puede perder por causa del pecado. Dice Génesis 36:6, entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán. Porque Esaú, fíjese, vivía en Canaán. Es decir, como hoy en día usted está en la iglesia, está donde está la palabra de Dios, donde hay leche y miel. Pero ¿qué le parece que Esaú tomó sus cosas y salió de Canaán y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob? Dice el verso 7, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Pues este vivía ahí en la tierra de abundancia y la dejó, se fue a vivir al desierto, fíjese. Y para nosotros sería, hermano, donde no hay palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, el creyente se seca, se muere, porque espiritualmente no tiene que comer, no tiene que beber. Entonces pierde. Entonces salió de la abundancia a una tierra áspera. ¿Se acuerda que Seir que quiere decir áspero? Una tierra áspera. Entonces es una tierra descuidada según el significado que hemos mirado. Dice Génesis 27:34, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó
con una grande y amargo clamor, con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Hasta que lo pierde. Dice, hasta ahí se dio cuenta Esaú lo que había perdido, fíjese, hermano. Entonces, por dejar, fíjese, por dejar avanzar las cosas insignificantes, muchas veces el creyente llega a perder las bendiciones. Después se lamenta. Para ir terminando, dice Malaquías 1:3, y aborrecía a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Dice el verso 4, aunque Edom, dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Miren, por despreciar lo que tenía Esaú. Para terminar, dice Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Entonces, fíjese, hermano, que hay que tener cuidado con las cosas pequeñas en el creyente, que parece que no tienen, que no le van a afectar. Pero mire hasta dónde llegaron estos creyentes, tanto Sansón como Esaú. Amén. Porque Dios, fíjese, nos ha llamado a consagrarnos, a consagrarnos para Él. Esto es el significado del monte Seir. Entonces dejamos tiempo para preguntas. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, sí, el tema hoy es el monte Seir. Y como hemos venido viendo, hermano, claro que el monte Seir es un monte literal que está en el Medio Oriente, pues. Ya ve que el hermano puso la fotografía. A ver, póngala ahí, hermano, por favor, de cómo es ese monte. Es un monte duro, pues. No solo duro, sino que a ver que uno de sus significados quiere decir peludo. Entonces es figura de la consagración, de nuestra consagración a Dios, pues, porque a ver que consagrarse a Dios cuesta, hermanos, es una cosa peluda, pues. Cuesta venir a la iglesia, cuesta leer la Biblia, cuesta. Es difícil buscar a Dios, peor en estos tiempos. Entonces el monte Seir, fíjese, el problema del monte Seir como monte de la consagración es cuando no se quiere aceptar la revelación de Dios, es decir, la doctrina, pues. Porque entonces usted empieza a darle vueltas a ese asunto, vueltas, y usted dice, no, es que no estoy muy convencido de que eso sea la verdad, y usted empieza a darle vueltas y vueltas, y como dice el dicho, ¿para qué le busca 3 patas al gato si tiene 4, hermano? Si Dios dice que así es, así es. Aunque usted diga que no es. Acuérdense que las cosas discutibles, hermano, son las cosas del criterio del pastor, pues. Usted las puede discutir, pero lo que dice la Biblia, lo que está escrito ahí, no. Ahí dice, y eso lo tenemos que hacer, pues. Entonces, porque hay cosas de criterio, pues. Acuérdense que cada visión de trabajo que Dios da, como la de nosotros, por ejemplo, que es llamada final, tenemos nuestra doctrina que está escrita en la Biblia, pero hay cosas de criterio que nosotros hacemos porque es criterio del presbiterio ministerial que las hagamos así. Tal vez la forma de nuestro culto, la forma de adorar a Dios, es asunto de criterio ministerial, pues, y eso tal vez usted lo podrá poner en duda, pero lo que dice la Biblia ahí, hermano, lo que el Señor Jesucristo dijo, eso no se puede poner en duda. Eso Él lo dijo y así es, pues no hay vuelta de hoja. Entonces, cuando nosotros miramos la doctrina de Cristo
y no la aceptamos y empezamos a darle vueltas al asunto, hermano. Eso es lo que Israel empezó a hacer ahí, pues miró este monte tan peludo que empezó a darle vueltas y vueltas. Dios les habló ahí en ese monte, fíjese, y empezaron a darle vueltas al monte hasta que Dios les dijo, ya dejen de dar vueltas o me sigan avanzando, porque es una figura para nosotros, pues cuando tenemos que consagrarnos a Dios y empezamos a darle vueltas al asunto, hermano, y empezamos a ver cómo no lo hacemos. Estamos en ese monte cuando empezamos a darle vueltas al asunto, pues. Entonces el problema de la consagración está cuando no queremos aceptar la doctrina de Cristo, fíjese, en primer lugar, o cuando nos consideramos muy buenos por lo que estamos haciendo para Dios. Por ejemplo, usted viene a los cultos, a la iglesia, hermano, y usted se cree mejor que otros porque usted viene. Acuérdense que Dios le dijo a Israel, mire, salgan sigan avanzando, porque no les voy a dar ese monte en propiedad. No, porque se la di a Esaú. Es la figura para nosotros. Tal vez dirá, bueno, hermano, si ese es el monte de la consagración, ¿por qué Dios no nos lo da en propiedad? Porque no debemos de considerarnos muy buenos por lo que estamos haciendo para Dios. No crea que es cosa suya, pues. El hecho de que usted venga a la iglesia y otros no vengan, no se crea usted muy bueno, no se crea en propiedad del asunto, pues. Por eso decía el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No crea que porque viene y adora y sirve y trabaja ya es mejor que otros. De repente va a caer y va a caer peor que otros. Entonces no se crea usted muy bueno. Dele la gloria a Dios. Cuando venga, dígale gracias, Señor, porque ya llegué, gracias, porque solo tú me pudiste haber traído. Si no, tú no me traes, yo no vengo, si yo me conozco. ¿Comprende? Entonces no se crea usted en propiedad del asunto, pues de su consagración, porque es la gracia de Dios la que le está permitiendo venir, hacer, participar. Por eso no puede usted mirar de menos a otros o despreciarlos, porque de repente usted va a estar en lugar de ellos y aquellos van a estar en lugar suyo. Le conté que a mí me pasó eso, ¿verdad? Sí, hermano, es increíble, pero es cierto. Yo empecé a ver a los otros y decía ser como ellos, y al otro día yo ya estaba como ellos y ellos estaban en mi lugar, fíjese, hermano. Es cierto, es que no puede uno decir, yo vengo porque para mí es fácil eso. Dar la bienvenida ahí, eso es fácil, quien no lo hace. No crea, si Dios no le da la gracia, usted no lo puede hacer. Usted no lo puede hacer, entonces es difícil. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, que cuando yo estaba sentado como oveja, yo miraba a los que participaban en ese privilegio que Dios me dio a mí después. Porque la tarea de ellos era escribir, fíjese. Yo miraba que no lo hacían, yo decía, ¿qué haraganes eso, hombre? ¿Por qué no lo hacen? Si es fácil. Pero cuando yo ya estuve ahí, hermano, ¿cree usted que podía escribir? Entonces comprendí a aquellos. Hasta que me puse de rodillas y le dije, Señor, perdóname por favor, por mi culpa, por haber juzgado a aquellos. Yo no sabía lo que se sentía estar aquí. Es lo más difícil que hay, parece fácil, pero si tú no me das la fuerza, yo no puedo hacerlo. Y el Señor me dio fuerza y lo empecé a hacer, pues, pero me di cuenta que el evangelio parece fácil, hermano. Venir a dar la bienvenida ahí parece fácil. Y por eso muchos no quieren ni hacerlo. Porque creen que es venir a perder el día. Pero si Dios no le da la fuerza y la gracia, usted no lo hace. Muchos dicen, el predicador, ese es un haragán, si eso quién no lo hace. Bueno, póngase en mis zapatos un día y va a ver, hermano, a ver si puede caminar. Si Dios no le da la gracia y la fuerza, uno no lo hace, hermano. Esto solo es obra de Dios, pues. Gloria a Dios, pareciera fácil, pero si Dios no nos da la fuerza, no lo hacemos. Entonces no se crea usted muy en propiedad del asunto, porque Dios no le da la propiedad de la consagración. Si usted se consagra a Dios, es porque Él está dando la gracia y la fuerza. Si no, usted no lo haría. Entonces, esa es la figura, pues. Entonces, el problema de seguir como monte de la consagración está, en primer lugar, cuando no queremos aceptar la doctrina de Cristo, hermano. Y en segundo lugar, cuando nos consideramos muy buenos. Porque fíjese que esas dos cosas nos van a impedir consagrarnos a Dios. Entonces, pero estamos en el monte de Seir cuando Dios nos exige consagración y miramos el asunto muy peludo, hermano, muy rústico, pues, muy áspero, muy raspante, y decimos, no, eso, pastor, no, eso ya es muy exagerado, eso es ser uno fanático de una vez.
miramos el asunto muy tosco, muy rudo, muy peludo. ¿Comprende? Muy bien, tiempo para preguntas. A ver si tiene preguntas, levante su mano. Espero que las tenga, porque el tema, hermano, es muy extenso, pues, es la consagración. Consagración, fíjese, hermano, se define como el acto por medio del cual el creyente se separa del mundo para dedicarse a Dios. Eso es consagración. A ver, sí, hermano. Bueno, pastor, ¿qué hubiera pasado si Esaú no le vende la primogenitura a Jacob? Ya ve que No, algo hubiera sucedido porque el primogénito era Jacob realmente, pues, no era Esaú. Esaú fue el que le robó a Jacob, era el verdadero engañador. Entonces, algo hubiera pasado más adelante que para que Jacob recuperara su primogenitura. Lo que pasa es que Dios aprovechó ese momento del hambre de Esaú para que Jacob recuperara su primogenitura, pues. Entonces Esaú era el verdadero tramposo, fue el que le robó a Jacob. Y ya la mamá lo sabía, pues por eso la mamá ayudó a Jacob, porque ella sabía que el verdadero primogénito era Jacob. hermano, ya ve que dice que Dios había despreciado pues a Esaú, pues, pero eran hermanos, ¿por qué Dios ya no lo quería, pues? Por eso, por tramposo. Es que dice el profeta, bueno, el Señor le dijo a la mamá de Esaú y Jacob. ¿Cómo se llamaba la mamá de Esaú y Jacob? ¿Era Rebeca o Raquel? Rebeca, Rabaca, en inglés, pues. Miren, hermanos, por favor, andan zancudos por aquí, preparen los matamoscas, si no las hermanas van a sufrir, andan mosquitos. Entonces, perdón, hermanos, es que si no estos después nos torturan a la hora de la alabanza. Entonces, Rebeca, Dios le había dicho, dice que cuando quedó embarazada ya sintió que los dos bebés se movían mucho en su vientre. Dios le dijo, es que 2 pueblos hay en tu vientre y el mayor le va a servir al menor. Entonces, dice que Dios había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es que todo eso tiene que ver con la preexistencia, pues cuando estábamos allá antes de venir a nacer a la tierra. Allá Jacob se decidió por amar a Cristo, entonces Dios lo amó, y Esaú no, entonces Dios lo aborreció. Entonces vinieron a la tierra y como Esaú sabía eso, antes de nacer empezó a pelear y nació primero, le ganó, pero el que tenía que nacer primero era Jacob, hermano. Eso quiere decir que nosotros los hijos de Dios como que a veces somos muy lentos, pues, y los del mundo, los hijos del diablo son más vivos que saber qué, y nos ganan. Pero al final la bendición es para nosotros realmente, no es para. Por eso dice la Biblia que ¿cómo dice? El pecador hace riquezas y acumula riquezas y no sabe, dice, que son para los justos, son para nosotros. Entonces, cuando usted mire a todos aquellos haciendo riquezas, dígale, sigan trabajando, muchachos, sigan. Todo eso es para mí. Va a llegar el momento en que Dios me lo va a dar a mí. Pero porque es la figura de Jacob, pues que a veces somos lentos, vamos despacio, pero seguros. Entonces, Dios aborreció a Esaú. ¿Por qué? Por tramposo, pues, porque le quería robar a Jacob. Y Jacob, entonces Dios ayudó a Jacob a recuperar lo que era de él. ¿Comprende? O sea que Jacob realmente no arrebató, no robó, no engañó. No, Dios le facilitó todo para que recuperara lo que era de él. Entonces por eso aborreció a Esaú. Muy bien, otra pregunta, hermanos. Pregunten. ¿No hay más preguntas? Hermanos, bueno, después no digan que no saben, que no. Vaya, les doy oportunidad que pregunten y no quieren. Vaya, muy bien. Hermanos de la alabanza, pasen aquí por favor, vamos a alabar y adorar a Dios. A ver, póngase de pie, hermano. Estírese, mire al que está a su lado, ahora sí, salúdelo, dígale, hermano, qué bueno